Buenas tardes. Primero me quiero sumar a los agradecimientos, Federico, por invitarnos a participar. Desde Atenea, como bien decía Ramiro, somos un centro de estudios para el desarrollo nacional y eso ya, como supongo que intuyen, ya nos posiciona en un lugar del debate muy puntual, con mucho peso específico, que es el de generar desarrollo para nuestro país, en términos económicos, por supuesto, pero también sociales, culturales, y en ese sentido, con mayores cuotas de igualdad, mejor distribución de la riqueza, no solo del ingreso, y un largo etcétera. Nosotros desde Atenea trabajamos fuertemente la dimensión del trabajo, valga la redundancia, haciendo mucho eje en el problema de la desprotección. La verdad es que vienen siendo unas mesas con unos comentarios, uno mejor que el otro. Yo realmente no sé cuánto puedo agregar, pero de cada uno de los comentarios que estuvieron me llevo unas cuantas cosas. En principio, de aquí, lo primero que me quiero llevar es la fuerza de la juventud. Realmente es una cosa extraordinaria. Todos fuimos jóvenes alguna vez, pero la verdad es que siempre está bueno saber que hay nuevas generaciones que toman las banderas de los que ya estamos un poquito más grandes, con esa fuerza. Y además también de revitalizar la dimensión de las desigualdades, que están las que vos ya marcaste correctamente. Yo le agregaría la de los pueblos originarios, pero la extendería a las cuestiones regionales, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ser un trabajador industrial del conurbano que ser un trabajador campesino del NOA, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, una cosa que la compañera dijo que me encantó es el ímpetu por las regulaciones, la regulación tecnológica, eso por supuesto, y todo tipo de regulaciones, y con esto voy a ir a lo que a mí me parece el aporte que podemos realizar yo a título personal como persona que se interesada en los temas de mercado de trabajo y desde Atenea. Es muy provocador tu texto, es muy bueno, a mí me encantó, realmente lo disfruté un montón, pero es provocador en el punto en el que vos hablas de pleno empleo, porque yo te podría contestar que en la Argentina ya hay pleno empleo, porque los niveles de desocupación están como en un piso mínimo histórico y entonces como que por ese lado mucho más no hay por hacer. No obstante, revitalizar la noción de pleno empleo me lleva a decir, bueno, a ver, espera, ¿esto es así? Más o menos, digamos, y ahí volvemos con las cuestiones regionales. Las tasas de desocupación, por ejemplo, del norte argentino no tienen nada que ver con las de la región centro, nada que ver la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes con la del resto de los ocupados, eso por un lado. Hay tres grandes dimensiones que uno desde el ámbito del mercado de trabajo puede identificar y puede dar para el diseño de la política pública. La desocupación es una, los marcos regulatorios es otra y la protección es la tercera. Obviamente las tres conviven, obviamente las tres dialogan y las tres están atravesadas por una situación de enorme desigualdad estructural que tiene que ver con la clásica relación capital-trabajo. Es responsabilidad del Estado y por supuesto todavía más del Estado argentino que tiene tanta trayectoria en esto, ser garante de derechos y ser ¿cómo decirlo?, tener el poder de policía, para decirlo de alguna manera, sobre las regulaciones. Lo que pasa es que viene siendo difícil regular aquello que se conoce poco o aquello que se intenta conocer con anteojos viejos. Y a eso me refiero cuando hablo, por ejemplo, de que si bien desde Atenea manejamos el concepto de desprotección, porque es uno de los grandes desafíos que tenemos, y en algunos sentidos es una lamentable novedad en relación a lo que fue la historia de nuestro país, lo cierto es que no es lo mismo ser un trabajador asalariado no registrado, que eso sí podría enmarcarse dentro de lo que es el concepto de empleo, que ser un trabajador del cuentapropismo, de la informalidad, llamados emprendedores. El ejemplo que ponía la compañera sobre el pibe joven que compra ropa y la revende, etcétera, tal vez se autopercibe emprendedor y le parece canchero porque le parece que está a tono con las modas del presente, pero la verdad es que no deja de ser un trabajador del cuentapropismo, ¿no? Sin derechos, probablemente como mucho monotributista de las categorías más bajas, digamos.
y tratando de salir adelante con lo poquito que tiene, con un Estado que no lo enmarca correctamente, porque muchas veces, no por falta de voluntad, sino porque para mí humildemente, con unos anteojos que no son los más precisos, se busca darle soluciones a problemas que tienen otros conjuntos de trabajadores. Los trabajadores en la Argentina no son solamente el movimiento obrero organizado, hablamos de una heterogeneidad que hace que pensemos más en conjuntos distintos de trabajadores, ¿no? Que es un poco lo que yo estaba tratando de decir recién. Nos va a unificar siempre, como colectivo trabajador y como movimiento obrero, más o menos organizado, nos va a unificar siempre la desigualdad en relación al sector productivo, ¿no? A los empresarios, que por supuesto hay que considerarlo siempre en toda mesa de debate, lo cual me lleva a pensar que, por un lado, tiene que haber una correcta identificación de los actores, trabajadores, estos subconjuntos que yo estoy tratando de mencionar, para ver cómo son sus tipos de inserción laboral, en qué eslabón de la cadena productiva están, qué rol cumplen en el interior de esa inserción, porque antes la compañera hablaba de los números a nivel global de las grandes empresas y ella misma decía que más del 70%, sí, yo te diría que un poquito más también, en la Argentina el trabajo lo absorben las pymes, pero esas pymes están incorporadas en un encadenamiento de valor, que puede ser el que quieran, el que elijan ustedes, la petroquímica, por decir uno. Bueno, ¿cuántos trabajadores con inserciones precarias o endebles hay alimentando esa cadena de valor, que es una de las más dinámicas del mundo, no solo de la Argentina? Ese tipo de cosas son las que para mí humildemente hay que mirar si uno realmente y con seriedad quiere meter la cuchara en esto, ¿no? Identificación de actores, identificaciones de inserciones. Las inserciones informales responden a inserciones comercialmente informales, establecimientos informales que por supuesto entonces dan la pauta de que ese trabajador va a estar informalizado. En la medida en la que uno identifica actores e inserciones y podemos empezar a pensar en términos de cadenas de valor, es donde entonces el Estado va a poder actuar en la definición de una agenda de políticas públicas para el trabajo y el empleo, ¿sí? Y no es materia solamente de la cartera laboral o de la cartera del desarrollo social, sino que es también de la cartera de la economía y del sector productivo. Es, si nos vamos a dar en serio la batalla por la formalización del empleo, que es el desafío que plantea Federico en su libro, finalmente el punto acá es formalizar el empleo existente y el trabajo existente, vamos a tener desde el Estado que darnos una agenda de comunicación muy fluida entre las distintas carteras de gobierno, porque esto no es materia de trabajo exclusivamente, ni materia de desarrollo, ni materia de economía, ¿sí? De lo que sería el sector empresario. Es una materia que nos globaliza si queremos que Argentina sea un país desarrollado, porque no hay crecimiento con inclusión si no hay trabajadores con derechos. Esto lo venimos diciendo. Los trabajadores existen, los sectores informales existen. Articulemos de alguna manera para dar una arquitectura institucional y de derechos a problemas que están hoy, que creo que uno de los compañeros de antes lo decía. No pensemos en los problemas que nos gustaría tener o en los problemas que tuvimos. Afrontemos la idea de que hoy tenemos segmentos de trabajo y de empleo distintos a los conocidos y entonces identifiquemos qué tipo de marco regulatorio le podemos otorgar, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la desocupación, que más o menos con niveles aceptables, en términos que son los términos globales del empleo, hay mucho para mirar ahí, hay mucha subocupación, sobre todo entre las mujeres, sobre todo entre los jóvenes, y bueno, por supuesto el tema del poder adquisitivo que tiene, bueno, una relación directa con la inflación en nuestro caso en este momento, pero más allá del contexto actual presente, los salarios son un actor dinamizador del mercado interno. No es solamente una cuestión de derechos, es sino también un factor de crecimiento, ¿sí? ¿Se puede crecer sin inclusión? Sí. ¿Queremos crecer con inclusión? Entonces tenemos que pensar nuevos arcos narrativos de derechos, nuevas arquitecturas institucionales que contemplen las necesidades de esos segmentos de trabajo. Eso es todo. Muchas gracias.